Dios te bendiga. Quiero saludarte en este hermoso día. Gracias a Dios tenemos un día más que el Señor nos da, gracias a la misericordia de Dios. Hermanos, no nos cansemos de predicar el Evangelio. Habrá muchos que estarán en contra de la predicación del Evangelio, pero la Biblia dice: id y predicad el Evangelio. El que creyese será salvo, y el que no, condenado. El que quiera oír, que oiga, y el que no oiga, porque son casa rebelde. Son rebeldes, hermano, son rebeldes y quieren seguir en su pecado. La luz vino al mundo, pero como los hombres eran malos, aman más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, nosotros no debemos avergonzarnos de predicar el Evangelio. Esto es vida o muerte. Los apóstoles, ellos padecieron. Muchos de los apóstoles murieron por el Evangelio. Fueron torturados, fueron perseguidos. Y si ellos fueron perseguidos, ¿cuánto más nosotros? Bienaventurados somos si padecemos persecución a causa del nombre de Cristo, a causa del Evangelio, hermano. Somos bienaventurados si padecemos por el Evangelio. Hermano, debemos entregar nuestra vida a Cristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo es el camino. Él es la verdad y la vida. Sigue predicando. Clama a voz a cuello. Declara a este pueblo su pecado. Dice la palabra de Dios. Debemos declarar el pecado a la gente. Debemos declarar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. El pecado nos aparta de Dios. El pecado aparta al hombre de Dios. Y Dios desea que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos se salven. ¿Cómo se va a salvar el hombre si nadie le predica? ¿Cómo se va a salvar la gente si nadie le predica? Hermano, si tú no vas a predicar, todos seremos recompensados por nuestra obra. Ahí en el reino de los cielos, esto no es en vano. Todo tendrá su recompensa. Vamos a ser recompensados. Si tú trabajas en la obra de Dios, serás recompensado por tu obra. Los injustos, dice la Biblia, los injustos sean injustos todavía más, y los santos santifíquese todavía más. He aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 22. El Señor viene pronto y recompensará a cada uno según su obra. Debemos seguir predicando el Evangelio, sin temor a la circunstancia, sin temor a los hombres. Recibiremos muchas quejas en el camino de llevar la cruz. Así como Cristo padeció por nosotros, nosotros debemos llevar también esa cruz. Dice su palabra: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Debemos tomar la cruz del Evangelio y renunciar a nosotros mismos, vivir por Cristo Jesús. Debemos vivir por el Evangelio, debemos vivir por Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento: ama al prójimo como a ti mismo. Si yo sé que Dios me da la salvación y que yo soy salvo en Cristo Jesús por haberlo aceptado, me he arrepentido de mi pecado, sé que su palabra me salva, entonces debo predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio. Quien se avergüence de mí y de mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, mi Padre se avergonzará de él. Si nosotros nos avergonzamos de la palabra de Dios, Dios también se avergonzará de ti. Esta palabra es vida eterna. Esta palabra nos da vida eterna. Los que creen serán salvos y los que no, condenados. Los que creyeron y fueren bautizados serán salvos y los que no, condenados. Hermano, pero
Lo que pasa hoy en día, que hay muchas congregaciones falsas, hermano. Hay muchas por culpa de la maldad del hombre, por culpa de la avaricia del hombre. La avaricia, hermano. Te voy a decir una cosa, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males, hermano, es la raíz del dinero. Por culpa de la avaricia, por culpa del amor al dinero, el hombre, hermano, predica un evangelio que se trata solamente de dinero. Se trata simplemente de dinero. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de ustedes. Hermano, te voy a decir una cosa, el diezmo está en la ley, en el Antiguo Testamento. Era maldito el hombre que no podía diezmar. No, maldito el hombre que no diezmaba. No que no podía diezmar. El que no diezmaba en aquel tiempo era maldito, porque se decía que estaba robando a Dios. Hermano, pero el apóstol Pablo ha dicho ahora, la ofrenda es voluntaria. Hermano, si estamos en una obligación de dar, nos sentimos obligados, damos por obligación. No damos de buena voluntad, no damos de corazón. Cuando hay una imposición, cuando el diezmo es una imposición, es una obligación. Hermano, el diezmo es obligación. El diezmo era una obligación en el Antiguo Testamento. Hoy en día debe ser la ofrenda voluntaria, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé según propuso en su corazón. Y por culpa de esas falsas iglesias. Bueno, la iglesia es el cuerpo. La iglesia no es un templo, la iglesia es mi cuerpo. Aquí vive el Espíritu Santo de Dios. Dios está en el cuerpo de la persona. Y si Dios está en mi cuerpo, santo soy. Si Dios vive aquí, soy santo. Porque Él me santifica. Y vivo para Cristo. Si estoy viviendo para Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. No hay condenación. Tú no me puedes juzgar de que yo no estoy dando mi diezmo o no. Hermano, yo soy dador alegre, yo sirvo a Dios en la obra de Dios, evangelizando, y me gasto mi dinero en la obra del evangelio, lo doy por amor a Dios, hago las cosas por amor a Dios. Tú no me puedes juzgar de que no das tu diezmo, porque hay muchas congregaciones que te dicen, no, que si no das el diezmo estás robando a Dios. Ladrones, ustedes son ladrones. Ustedes son ladrones falsos por culpa de las falsas iglesias. Por culpa de falsas iglesias, la gente no viene a Dios. La gente se aparta de Dios. Se aparta del verdadero camino de Dios. Arrepiéntanse. Jesucristo te puede salvar. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Arrepiéntete, arrepiéntete. Mañana puede ser tarde, un día puede ser demasiado tarde, un día puede ser tarde. Dios te dice arrepiéntete, arrepiéntete, porque el pecado te aparta de la presencia de Dios. El pecado te aparta de la presencia de Dios. Entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida a Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pereces por falta de conocimiento. Usted se piensa que eres inteligente. Y la Biblia dice lo contrario. Eres necio. Eres necio. El principio de la sabiduría es el temor. Y apartarse del mal es la inteligencia. Hermano, si tú no te apartas del mal, estás condenado al lago de fuego. Si tú no entregas tu vida hoy a Cristo, tú puedes morir hoy, mañana, pasado. Hermano, si mueres sin la salvación, sin haberte arrepentido de tu pecado, te vas para la condenación del infierno. Jesucristo te ama. Entrega tu vida a Dios. Entrega tu vida a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay muchos blasfemos aquí. Todo pecado, dice la Biblia, que todo pecado al hombre se le puede perdonar. Todo pecado al hombre se le puede perdonar. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón aquí en la tierra ni en el cielo. Dios tenga misericordia de vuestra vida. Y que no estés blasfemando contra el Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de tu vida. Porque, hermano, no le recomiendo a nadie ir al infierno.
No le recomiendo a nadie ir al infierno. Yo una vez me he caído de un segundo de espaldas, pude morir. Gracias a la misericordia de Dios, Dios me dio una nueva oportunidad. Dios me ha dado una nueva oportunidad. Y he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir mi vida a Cristo. Yo era un pecador, hermano, estaba en el pecado, pero Cristo me ha hecho libre del pecado. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido y tú te perdiste en el pecado. Nos hemos perdido en el pecado, hermano, nos hemos perdido. Todas las personas han practicado pecado. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto han pecado, están apartados de Dios, están apartados de la gloria de Dios. Y hermano, lo que le espera al hombre pecador es el infierno. Lo que al hombre le espera es el infierno. Si tú no entregas tu vida a Cristo, vas a ir a la condenación del infierno. Iván, Dios te bendiga, hermano. Iván, no pasa nada. Que se metan, dice la palabra, que se metan conmigo, hermano, no pasa nada. Dice la palabra de Dios, seremos perseguidos por causa de su nombre. Por causa de su nombre seremos aborrecidos. Por causa de su nombre nos dirán toda clase de mal. Por causa de su nombre, así los profetas también, ellos fueron perseguidos, fueron torturados. Pero esto es por amor. Cristo Jesús murió por amor. Esta gente, Dios tenga misericordia, es una tristeza por la vida de estas personas. Es muy triste estas personas porque se van a ir para el lago del infierno como no se arrepientan. Es muy triste. Dios tenga misericordia de sus almas, de su vida y se arrepientan. Es una pena, es una pena. Qué pena, qué pena. Ay, Señor, Dios tenga misericordia de la vida de estas personas que se burlan del Evangelio. Son incrédulos. Los incrédulos, dice la palabra de Dios, los incrédulos no heredarán el reino de los cielos, ni los injustos, ni los borrachos. Dios tenga misericordia de tu vida. Dios tenga misericordia de tu vida. Jesús te ama. Jesús te ama, entrega tu vida a Dios, pecador, arrepiéntete de tu blasfemia, de tu pecado. Y Dios tenga misericordia que no hayas pecado contra Dios, que no hayas blasfemado contra Dios. Misericordia, Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia porque el que blasfema contra Dios no tiene perdón ni aquí en la tierra ni en el cielo. El infierno es real. El infierno es real. Tú no sabes si vas a morir mañana. Si mañana te va a dar un chungo, vas a estar en el hospital. Tú no sabes si vas a tener un accidente y vas a ir mañana al hospital. Dios tenga misericordia y te puedas arrepentir, pecador. Arrepiéntete y conviértete al Señor. Esto se predica, la palabra de Dios dice, id y predicad por todo el mundo, el que creyere será salvo y el que no, condenado. Lo dice Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió por ti y por mí. Él tiene tanta misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de ti y de mí todavía. Aunque seas pecador, aunque blasfemes contra los hombres, aunque mientas, robes, te drogues, tomes alcohol, Dios te puede perdonar, pero debes arrepentirte. Es necesario al hombre nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, si no naces de nuevo, estás condenado. No podrás entrar en el reino de los cielos.